Hola jóvenes, bienvenidos a este video podcast de Inverso, su repaso de lección juvenil. Hoy estoy con Jackie. Jackie, ¿Cómo estás? muy bien, estoy muy feliz, muy contenta de poder estar acá y compartir con cada uno de los amigos que nos están viendo y bueno, a traer lecciones muy buenas. Sí, bienvenida. Muchas gracias. ¿A qué te dedicas? Bueno, yo estoy en el segundo semestre de psicología. Ok, chévere, ¿te gusta? ¿Qué tal? Me encanta, es más, ¿Sí? estoy ya dando contrataciones de aquí a 4 años cuando me citas. gradúe. ¿Ya das asesorías? Claro, lo que usted quiera hacer. ¿A novios o ¿Cómo? No, eso no. psicología clínica o...? Psicología clínica me encanta. Está bien. Bueno, Jackie, pues gracias por estar acá en este espacio con nosotros. Para esta semana tenemos un tema muy interesante donde vamos a estudiar a Isaac, ¿sí? Nos vamos a centrar en Romanos capítulo 12, versículo 9 al 21, que de esto específicamente vamos a hablar un poquito más adelante, que prácticamente como el título que aparece en la palabra de Dios en la Biblia, que nos habla de los deberes de la vida cristiana, cómo un joven debe comportarse ante la sociedad, ante el prójimo y cómo debe ser, ¿cierto? ¿Cuál debe ser nuestro carácter? Nuestra esencia. Entonces, para eso se nos presenta, aquí Inverso nos presenta la historia de Isaac, el dador altruista. ¿Qué es el altruismo para ti? Para mí el altruismo es hacer el bien sin importar qué es lo que nos haga, sin importar quién sea la otra persona que va a recibir eso bueno. Así es procurar el bien incluso por encima de mi propio bienestar. Entonces la Biblia nos presenta allí a Isaac y nos presenta ya aquí la historia cuando Isaac fue a Gerar allí a la ciudad esta donde era, pues había un rey que era filisteo quien gobernaba allí y pues realmente en pocas palabras se comportan muy mal con Isaac, ¿cierto? Primero le desean a su mujer y por el temor de Isaac que quizás que lo fueran a matar, que fueran a hacer cosas malas. Ahí le falta un poquito de confianza en Dios, igual que su padre, ¿cierto? Lo que hace Repitiendo la ¿cierto? historia. Hijo de tigre, increíble, lo mismo, ¿no? Eso es muy importante para los padres, que los mismos errores que ustedes cometan. Pero bueno, lo importante acá no es eso, sino que vamos a centrarnos en la confianza absoluta que tuvo Isaac después de esto, ¿sí? Entonces Isaac pasa por ese asunto, pues da una pequeña mentira, pero después digamos que se dan cuenta de que realmente es la mujer de él y como que le dicen como, ¿por qué vas a hacer esto? Bueno, en fin, Isaac empieza a sembrar, al año cosecha y todo lo que recibe es al 100%, o sea, le va muy bien. Isaac se vuelve poderoso, esto genera envidia en los filisteos, al punto que los filisteos empezaban a tapar los pozos que había abierto, así es, que había abierto Abraham, le taparon todo, se le abría uno, se lo volvían a tapar, al punto de que Isaac dijo, no, pues me voy, no, ¿Qué voy a hacer aquí? sí, no, pero Isaac siempre fue muy manso y nunca hubo una respuesta violenta de él, nunca reclamó su derecho, porque incluso para Isaac la justicia de Dios estaba por encima de cualquier cosa, ¿cierto? ¿Qué piensas? Vamos a empezar entonces Yo creo que eso debería ser el lema de todos. Sencillamente ser humildes con las demás personas porque no ganamos nada como siendo envidiosos. Y yo creo que como jóvenes nos pasa muchas veces que vemos, ay, ese tiene ropa muy bonita o ese tiene ojos muy bonitos, yo por qué no tengo eso. Entonces empezamos como a maquinar mucho. Entonces yo creo que debemos empezar a trabajar un poquito más en eso. Bueno, entonces vamos a dividir este estudio en dos partes, ¿cierto? ¿Cuál es la primera? La primera es la relación que tenemos con las otras personas y la relación que tenemos con nosotros mismos. Yo creo que es algo como muy interesante que podemos sacar de esta lección y es que nos empieza hablando de las riquezas. Ajá. ¿Qué pasa cuando tenemos muchas riquezas? ¿Qué es lo que genera cuando de pronto nos vamos a relacionar con otros? Porque a veces creemos, oye, de pronto como yo sé más o como tengo más, entonces miro al otro feo, le digo, no, entonces mejor tú no te puedes juntar conmigo. O empezamos a ser como muy orgullosos, que es una de las cosas más difíciles de trabajar. Así es. Y como le decía la lección, lo que es el amor al dinero o a los bienes o a las ganancias materiales daña la razón por la que estamos en este mundo, daña nuestro propósito Claro. y nuestra misión.
porque nosotros estamos acá, jóvenes, ustedes y yo estamos con un propósito especial. Y ese propósito se centra en alabar a Dios, cada uno desde nuestra área, desde nuestro enfoque, desde nuestros dones y talentos, sirviendo a los demás y sirviendo a Dios, ¿cierto? Amén. Sí, ¿Tú tenías una pregunta? sí, tengo una pregunta y es, ¿por qué será que nosotros somos así? Desde que empezamos a ser como tan orgullosos y dejamos de escuchar a todo el mundo, incluyendo a Dios. Pues a ello yo pienso que ese comportamiento se desarrolla por la influencia y un efecto de un ambiente de pecado. Lastimosamente, nosotros estamos en este ambiente así, que está rodeado, impregnado del pecado, y genera que nosotros como seres humanos tengamos más confianza en lo tangible, en lo material, en lo que podemos ver, en lo que podemos percibir, en lo que podemos, con lo poco que somos, obtener y tener. Eso nos hace tener la confianza en nosotros mismos y en lo que estamos consiguiendo. Eso genera que seamos egoístas, envidiosos, que no pensemos en los demás, que nos concentremos en acumular, en siempre querer más. Incluso cuando no tenemos, siempre deseamos. Siempre hay una ambición por más, porque lo que sucede allí es que lo único que puede satisfacer al hombre o llenarlo es la presencia de Dios en la vida. Cuando las personas no se centran en esto, en tratar de llenar sus vidas con Dios y lo hacen con las cosas materiales, pues nunca le van a haber sentido y nunca se van a sentir Siempre van a tener ese vacío. Así es. Pero yo quiero, ¿sabes? Te quiero responder desde una parte como un poquito fisiológica. Esa sensación que tú estabas diciendo de que queremos más y más y más, se ve a una pequeña hormona que es la dopamina, que entonces nos da como esa sensación de placer de, oye, tengo esto, pero eso me sacia un poquito, pero quiero más. Ajá. Quiero más y quiero más y quiero más. Entonces eso es lo que pasa en nuestro cuerpo. Sencillamente la dopamina actúa y ahí es cuando tenemos que empezar a controlar nuestras emociones. Empezar a decir, oye, pero ¿yo por qué estoy pensando esto? ¿Yo por qué estoy actuando de esta manera? Así es. Triste, ¿no? Demasiado. Pero, ¿sabes qué? Siguiendo con la lección, hablando de esto, me surge otra pregunta, ¿no? O sea, ya sabemos lo que pasa cuando somos egoístas, pero ¿qué pasa si empezamos a dar? Si empezamos a ser más altruistas. Sí. Bueno, sabes que Dios diseñó al ser humano para que comparta. O sea, nosotros no fuimos creados seres para ser solos, individuales y tener, sino para que podamos estar rodeados de personas y que seamos generosos, que podamos compartir. Cuando nosotros damos, estamos generando algo en nuestro carácter que es saber y entender que hay personas que pueden tener nuestras necesidades o necesidades diferentes y que nosotros podemos hacer algo para poderles ayudar a suplirlas. Eso genera en nosotros como un cambio de chip y entender, y eso pasa mucho cuando uno va a centros en los que uno jamás pisaría o cuando está en lugares donde uno sabe que la vida es difícil, pero que uno ve que hay personas que tienen necesidades. Cuando uno da, hay un cambio en nosotros. Ahora Dios, por eso, en su palabra dispuso el diezmo y la ofrenda sistemática para que el hombre entienda que es muy importante, que es más importante dar que recibir. Claro, nos empezamos a dar cuenta que, como por ahí dicen, no somos el centro del mundo, somos el centro de todo. Y es que yo creo que no pudiste haberlo dicho mejor. Una de las claves, de hecho, para ser feliz, que es lo que más nos preguntamos, es empezar a dar, empezar a soltar, empezar a dejar, a negarnos a nosotros mismos. Sí. O sea, sencillamente liberarnos. Compartir, o sea, compartir, ¿cierto? Y yo creo que este valor debe ser muy inculcado en los hogares, compartir. Por eso es bueno que los niños crezcan con hermanitos o que no estén solos, para que no crean que toda la atención es en ellos, sino que es muy importante compartir la papita, compartir la fruta, compartir un bocado, para ser despojados de las cosas materiales. Total. Porque es que eso es lo que pasa. Nos encanta lo material, nos encanta poseerlo y nos olvidamos que eso que poseemos nos puede destruir. Es verdad, y mira... Al no soltarlo. Uy, sí, y no, mira, cuando nosotros damos, no sé si tú has sentido como una sensación como de satisfacción. Bien, se siente como bien. De alegría, como, oye... Y cuando uno ve a la persona que se pone feliz o de lo que sea, ya sea un mercado, un abrazo, una palabra, cuando uno da siempre, uno recibe más de lo que da, cuando uno primero da, ¿cierto? Sí,
Y mira, ¿no te has puesto, no sé, como a pensar, cómo crees tú que de pronto Dios nos ayuda como a manejar esas riquezas, ¿no? Porque a veces cuando tenemos, que ocurre lo que estábamos diciendo, no sabemos cómo manejarlo, pero ¿cómo crees tú de pronto que Dios nos ayuda a manejar eso? A manejar el hecho de dar. Sí, no, el hecho de tener. Mm, bueno, pues yo creo que, o sea, Dios quiere que nosotros seamos cabeza y no cola. O sea, no que simplemente por ser hijos de Dios, entonces, ah, quiero decir una expresión que no sea tan despectiva, que vamos a ser humildes, que no vamos a procurar tener cosas, porque es que, o sea, lo malo no es el dinero, el malo no son las cosas, sino cómo lo obtenemos y cómo eso hace un efecto en nuestra vida. Dios quiere que tú, joven, seas el mejor en tu universidad. Quiere que si estás trabajando, seas el mejor de tu empresa, pero no por las ganancias que vas a tener por ello, sino por lo que puedes hacer por Dios en tu empresa. Y por supuesto, el obrero es digno de su salario y cada quien recibe de lo que trabaja. Si trabajas mucho, vas a recibir mucho. Pero de todo eso, recuerda darle la parte a Dios y entender que estás donde estás es porque Dios tiene un plan para ti y ese plan es presentarlo a Él. O sea, la primera cosa que Dios hace es hacernos que trabajemos y que nosotros mismos nos ganemos las cosas. Y yo creo que la segunda cosa de cómo Dios nos ayuda es dándonos el ejemplo. Porque mira que Él mismo dejó todas sus riquezas, se negó a sí mismo y nos trató de una manera altruista, porque nosotros no merecíamos absolutamente nada. Y de hecho hay una frase por ahí que decía en la lección, que no recuerdo cuál es, pero parafraseándola, era algo como que si tratáramos a las otras personas como se lo merecen. ¿La tienes por ahí? Sí, por acá lo tengo, que lo dice bueno, no sé cómo se pronuncia el nombre, pero dice Goethe, creo que es como alemán. Entonces sí, mejor Goethe. Dijémoslo ahí. Dice, si tratamos a las personas como se merecen, podríamos quitarles la oportunidad de llegar a ser lo que podrían ser. ¿Cierto? Dios no nos trata como lo merecemos, porque si no, Cero. pues estaríamos extintos. Dios nos trata como quiere que nosotros seamos, porque Dios ve en nosotros no lo que somos hoy, sino lo que podemos llegar a ser en su nombre y estando con Él, ¿cierto? Exacto. Entonces, eso es lo que pasa. Dios vino, dejó todo, nos dio ese ejemplo para que nosotros lo siguiéramos, para que lo conociéramos. Cuando empezamos a conocer a Dios, empezamos a tener la confianza en Él, empezamos a sentir el verdadero amor y ahí es cuando empezamos a dar a las otras personas. Y sabes que también en este contexto el tiempo pasa muy rápido, ¿no? Sí, ya casi nos toca Sí. salir. Bueno, entonces estamos hablando aquí, ahora cuando hablamos con lo de Isaac, cuando a él le tapaban los huecos que él abría, mira que eso nos da una lección muy importante y es que los hijos de Dios, los jóvenes que tienen comunión con Él, le dan o consideran la relación con Dios y con el prójimo más importante que las ganancias materiales. Mucho más. Isaac evitaba el conflicto para no reclamar lo suyo, que era una ganancia material, pero él esperaba y era manso y esperaba no por ser débil o cobarde, sino esperaba por fe, para que cuando esto ocurriera y el momento que se diera, Dios manifestara en Isaac a través de bendiciones y esa respuesta de Isaac de aguantar, de esperar, de poner por encima la relación con el prójimo, incluso cuando le hacían mal, esto más adelante permite que incluso el rey Abimelech y dos personajes importantes de la ciudad como el general y otro que se me olvida, pero que son dos personajes, vayan a él, hagan las paces, le pidan perdón y entiendan que Isaac era un hombre que estaba con Dios. Eso quiere decir que nuestra vida, como nosotros reaccionemos ante las circunstancias, permitirá que las personas conozcan a Dios o no. Muchas veces evitando los conflictos, y ya cierro para darte paso. Tranquilo. Muchas veces cuando nosotros evitamos los conflictos y nos callamos esa palabra que quizás debimos haber dicho para defendernos, que nos hirieron, que nos humillaron, pero esa mansedumbre permitirá más adelante demostrar que Dios está en nuestra vida, a responder iracundamente o espontáneamente o impulsivamente. Eso hace más daño y empeora totalmente la imagen de Dios en uno. Un joven de Dios, un joven que es un hijo de Dios, toma por encima la relación con Él y con el prójimo que las ganancias materiales. Total, estoy
O sea, no creo que no pudiste haberlo dicho mejor. Y otra cosa que... Uy. Otra cosa que ya para ir cerrando. Otra cosa que de pronto podemos aprender de cómo Dios maneja los planes, esos planes o esas situaciones que nos pone, Sí. es que Él tiene como términos y condiciones, por así decirlo, al momento de hacer como nuestro pacto. Así es. Y entonces Dios a veces nos pone como en esos planes, no nos dice de pronto qué es lo que quiere que hagamos. A veces son como un misterio, ¿no? Sí. O sea, porque sencillamente nos dice como, ve haciendo esto, ve haciendo O nos esto. pone en un lugar. Y O esperar, sea, y ya confiar. toca esperar, toca ser pacientes porque uno no sabe para dónde, sino hasta que Dios le dice. Entonces creo que una de las cosas que tenemos que aprender es a empezar a confiar como más en Dios. Y Dios creo que a partir de esas situaciones nos moldea. Hace Así que es. caigamos como en una autorreflexión, por así decirlo. Entonces yo voy a hacer una pregunta, voy a responderla y terminamos con una pregunta que tú tienes, ¿listo? Dice acá la lección, ¿en qué lugar específico desea Dios que tú vivas y trabajes? Yo creo que ese lugar específico es donde estamos hoy. Donde estamos hoy, jóvenes, ustedes y yo podemos hacer cosas que ni nos imaginamos por Dios. Lo único que debemos hacer es tomar la decisión de renunciar al yo. Eso es lo más difícil. Esa es la tarea más dura para el cristiano, renunciar al yo, ¿cierto? Porque eso quiere decir que renunciamos a las ganancias que el mundo nos puede dar, a las cosas materiales, al dinero, a todo lo que nos pueda aferrar a este mundo para soltarlos y decidir estar con Dios, ¿cierto? Pero en el lugar en el que estamos es donde deberíamos estar y Dios tiene un propósito para nosotros. Exacto. Hay un versículo que decía en la lección que nosotros somos carne, pero no debemos actuar como la carne. Y creo que es como lo que más, la lección más importante que nos deja este inverso de esta semana. Ajá, así Y es. ya para finalizar, ¿no? Ahí había una pregunta que nos decía, si nosotros aceptamos que somos egoístas, ¿dejamos de serlo? O sea, simplemente por el hecho de aceptarlo. Bueno, pues ojalá, ¿no? Ojalá. Pero eso no ocurre. Pero sí es un muy buen paso, es lo mejor para empezar, ¿cierto? Cuando empezamos aceptando que somos egoístas, es posible que ahí empiece el cambio. No que sea el cambio, que empieza el cambio, ¿cierto? Y quizás la única manera de que ese cambio se genere completo es por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, jóvenes. Así que lo más importante que tenemos que hacer es reconocer nuestra situación, reconocer que tenemos a Dios y pedirle de su ayuda. Saben que toda esta lección que nos habla de Isaac, Jackie, nos habla de un regalo inmerecido. Isaac se comportó de la manera que Abimelech y ese pueblo filisteo no lo merecían. No lo mereció. Lo mismo Dios hace con nosotros. Dios se comporta con nosotros y nos dio un regalo inmerecido. Su Hijo dejó la forma de Dios para ser uno como nosotros. La humanidad, arropar la divinidad, pasar cosas y momentos terribles solo por amor y por darnos una oportunidad de ser llamados hijos de Dios. Eso es un regalo inmerecido. El énfasis que nos da la lección de esta semana es que tú y yo debemos comportarnos como queremos que la gente nos trate al final. Y lo dice en el versículo 17 de Romanos 12, que dice, no paguéis a nadie mal por mal, procura lo bueno delante de todos los hombres. Lo que dijo Jesús, ama a tu prójimo. Yo creo que eso es lo más duro y lo más fuerte que nosotros como cristianos debemos hacer, porque ¿quién va a amar a quien lo trate mal? A quien lo humille, a quien le cae mal. No pasó nada, pero por alguna razón no se entendieron. Pero Jesús dice, ama a tu prójimo, es decir, ama a esa persona. El prójimo no solo los que me caen bien, el prójimo no solo son mi parchecito, mi rosca, ¿no? El prójimo son todos y debemos amarlos. Es verdad. Mira, yo creo que una de las preguntas que se deben estar haciendo los jóvenes es, bueno, ya yo sé que debo ser más altruista, sé que debo dar, pero ¿cómo lo hago? Y déjenme decirle, muchachos, que la lección nos da 4 consejos que se los quiero regalar de gratis. No les voy a cobrar esta consulta. Miren, el primer consejo que nos da es eso que justamente estábamos hablando, identificar esos aspectos de pronto donde yo estoy empezando a ser egoísta. Entonces, cuando ya yo sé, empiezo a bloquear esos pensamientos que estábamos diciendo, empezar a maquinar como, oye, yo quiero ser el mejor, yo quiero tener más. Bloquéalos de tu mente totalmente, joven, porque eso
no te hace nada bien. Después de eso, empieza a hacer esas actividades de pronto que te ayudan a desarrollar como más la empatía. Actividades de servicio, de ir, de dar a las demás personas. Y por último, creo que es lo más importante, es pedirle a Dios que te ayude a cambiar eso. Muy bien, ya con eso podemos terminar este video podcast y recuerden esos 4 pasos que están en el video. Si no me acuerdo textualmente de ellos, pero que son, el video, por favor. son muy buenos consejos que pueden desarrollar en nosotros la mejor manera para poder ser amables y ser dadivosos, no solo con Dios, con los diezmos y las ofrendas, sino también con nuestro prójimo. Jackie, gracias. Gracias a ustedes. ¿Qué tal, Inverso? Súper bien. Suscríbanse. Bueno, y muchas gracias a ustedes, jóvenes, por hasta este momento estar con nosotros. Recuerden compartir y ver este video podcast en sus redes sociales y en WhatsApp. Dios les bendiga. Chao. La parte que más me impactó de la lección fue ver cómo Isaac confió en el Señor sin importar las pérdidas materiales que pudo obtener en el camino. Él sabía que el Señor lo iba a guiar al lugar donde él debía de ir, aunque no sabía qué lugar exactamente era. Y no se puso a discutir por las injusticias que tuvo en el camino, sino que simplemente confió en el Señor. Interiorizar en la vida de Isaac, más específicamente en ese momento en el que tuvo un pequeño encuentro con el rey Abimelech, nos da un gran ejemplo de un comportamiento altruista, de cómo es tener un carácter abnegado. Y nos lleva a preguntarnos si nosotros estamos teniendo ese mismo comportamiento ante las diversas situaciones que se nos presentan en la vida. Injusticias, malos tratos, malos comportamientos. Así como Cristo vino y murió por todos, así también nosotros deberíamos comportarnos con amor e igualdad hacia todas las personas. Esta semana la lección nos deja una frase hermosa en la que podríamos pensar. Si tratamos a las personas como se merecen, podríamos estarles quitando la oportunidad de ser lo que pudieran llegar a ser. La parte que más me impactó de la historia es la gran fe que tenía Isaac sobre Dios. Al igual que a Abraham, su padre, Dios le había pedido que fuera a la tierra que él le iba a mostrar. Isaac no sabía dónde era, pero decidió confiar en Dios y durante su estancia pudo cosechar al 100%. Llegó a ser tan rico que incluso el rey Abimelech tuvo miedo de tantas bendiciones que tenía. Si confiamos en Dios, vamos a tener al Rey de Reyes de nuestro lado. Él nos quiere prosperar, y en la historia de Isaac nos demuestra que él nunca falla.